Vamos a iniciar la clase de física, la semana número 9. El tema tiene que ver con lo que son fluidos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son fluidos, ¿no? Para eso vamos a estudiar los fluidos, ¿no? En reposo, lo que se conoce como hidrostática, ¿sí? Entonces, dentro de ellos vamos a conocer la presión hidrostática, ¿sí? Luego, formularemos el principio de Pascal y asimismo el principio de Arquímedes, ¿sí? En esa imagen que ustedes pueden observar del lado derecho, se ve claramente el principio de Arquímedes, ¿no? Como se observa, ingresa un cuerpo, ¿sí? Ingresa este cuerpo dentro de un fluido y el fluido es desplazado por el ingreso del cuerpo, ¿no? Y esto llega a una balanza, ¿correcto? Entonces está obteniendo la masa del fluido desalojado, ¿correcto? Vamos a ver esa relación, ¿no? El fluido desalojado con el ingreso de un cuerpo determinado en un fluido, ¿no? De eso se trata el principio de Arquímedes. Después veremos lo que es tensión superficial. Ustedes habrán observado, pues, ¿no? En alguna ocasión, probablemente, ¿no? Un objeto, cómo se mantiene en la superficie, ¿sí? El más común es el problema de las aguas que paran detenidas, ¿sí? Y los mosquitos pueden prácticamente desplazarse sobre su superficie, ¿no? Entonces se conoce como tensión superficial. Luego veremos hidrodinámica, el fluido en movimiento. Trataremos de describir, ¿sí? Primero cómo es este sistema de hidrodinámica, cómo es el desplazamiento de los fluidos. Luego definiremos qué es caudal, ¿verdad? Estaremos atentos, pues, cómo contabilizamos, ¿no? La cantidad de agua que pasa por una sección transversal durante un determinado tiempo, ¿sí? Y por último, formularemos el principio de Bernoulli, que está relacionado, ¿no? Al principio de conservación de energía, en este caso para hidrodinámica. Bien, entonces empezaremos conociendo los conceptos básicos. Primero, pues, ¿qué es un fluido en reposo? Entonces, fluido es una sustancia líquida o puede ser gaseosa en estado de reposo y que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Para esto tenemos que hacer los... Tenemos que hacer recordar lo siguiente, ¿no? Una molécula más simple del líquido fundamental no es el agua. Tenemos el átomo de oxígeno y a su alrededor están los átomos de hidrógeno. Probablemente ya lo hayan visto por química, ¿sí? Eso constituye una molécula, ¿correcto? Aproximadamente esa es su forma, es una molécula, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿correcto? Entonces, el agua esta es su molécula, y para asociarla, nosotros tenemos que colocar otra molécula por aquí, ¿sí? Y así, deben existir muchas moléculas de agua, ¿no? Por decir, en un vaso de agua, ¿no? Entonces, aquí hay fuerzas que me conocen como fuerzas intermoleculares. Esas fuerzas intermoleculares que mantienen unidas las moléculas son débiles. Entonces, por eso es que pueden adoptar la forma del recipiente que los contiene, ¿no? O sea, son flexibles, ¿sí? Ese es el caso, que adoptan entonces la forma del recipiente que lo contiene. El fluido en reposo ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Veamos cómo es eso, ¿no? Bueno, primero veamos, pues, que el fluido adopta entonces la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Acá tenemos el fluido, diferentes formas, y este sistema se conoce como vasos comunicantes, ¿no? Tenemos ahí un nivel
a una altura h, todas están ahí, a un mismo nivel. Luego tenemos acá un vaso de un líquido cualquiera, puede ser agua, ¿sí? Y está en reposo. En ambos casos está en reposo, pues nosotros observamos que ese fluido dice que ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente, ¿no? Esas serían las fuerzas, ¿no? Tanto forma lateral como también en la parte inferior del recipiente, en este caso del vaso, ¿no? Son fuerzas que ejerce, perpendicular. ¿Sí? Ahora vamos a definir lo que es presión. Presión primero es simbolizado con la letra P mayúscula, ¿sí? Es una cantidad física escalar, ¿sí? Es una cantidad física escalar que indica la fuerza perpendicular que actúa sobre la unidad, una unidad de área. ¿Cómo es eso? Entonces, presión es fuerza perpendicular, o sea, su magnitud sobre área. Claro, ¿por qué decimos magnitud? Porque la presión es una cantidad escalar, ¿sí? Entonces, solamente la magnitud de la fuerza. Y esta tiene que ser perpendicular a una determinada área. Veamos aquí en este paralelepípedo, ¿sí? Tenemos la cara superior, fijémonos, le aplicamos una fuerza, ¿sí?, a esa cara superior, y para que exista presión solamente dice debe ser una fuerza perpendicular. Entonces descomponemos esa fuerza en cuanto a sus componentes, ¿no? Una de ellas que sea pues F coseno de teta, que es perpendicular a la superficie A. Entonces esa fuerza F coseno de A sobre el área va a significarnos lo que es presión, ¿correcto? Entonces presión es esa componente que es perpendicular al área, ¿no?, dividido. En el otro caso, vamos a tener pues simplemente la fuerza perpendicular, ¿no? En este caso, la presión va a ser fuerza sobre área, porque la fuerza es perpendicular. Ahora, la presión en el sistema internacional, sus unidades no tiene más que un nombre, que es pues de la fuerza, dividido entre su área, ¿no? Sería Newton sobre metro cuadrado. Esa división es idéntico al nombre que se le conoce en el sistema internacional para la presión, Pascal, ¿no? Su simbolito es P mayúscula y una letra A, ¿correcto? Pascal, entonces, ¿no? Si bien es cierto, vamos a conocer otras unidades de la presión, como presión atmosférica, existen varias, otras, milímetros de mercurio, torr, ¿no? Pero la que siempre vamos a trabajar es con Pascal. Lo único que tenemos que saber es la conversión, ¿okay? Otro concepto claro es densidad de masa. También es una cantidad escalar, simbolizado con la letra ρ, la griega ρ, ¿sí?, que indica la masa de un objeto material por unidad de volumen, ¿correcto? Entonces, densidad, masa sobre volumen, ¿sí? Las unidades no tienen un nombre especial, simplemente es kilogramo dividido entre el metro cúbico en el sistema internacional. Veamos cómo está relacionado, ¿no?, para otros elementos, considerando el mismo volumen. Si todos tienen el mismo volumen, son diferentes elementos, pero la masa, por decir el plomo, va a ser mucho mayor que la masa del agua, corcho y el aire, ¿no? Entonces, cada material tiene su propia densidad, ¿correcto? Veamos ahora cómo varía cuando tenemos, ¿no?, la misma masa en función al volumen, ¿no? El plomo, por decir, su volumen es mucho menor en relación al corcho, ¿no?, el corcho, la madera, ¿correcto? Y todos tienen la misma masa, ¿no? Entonces, la densidad es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen, ¿correcto? Ahora vamos a ver la ley de la presión hidrostática. ¿Cómo es eso, no? Expresa que la presión en un fluido en reposo varía linealmente con la profundidad.
Veamos, acá tenemos un vaso, tenemos un líquido, y este líquido pues tiene una profundidad, mejor dicho, una altura donde está el líquido, que le vamos a llamar H, ¿correcto? Eso es, H. ¿Sí? Solo el líquido está en esa parte superior, abierto en la parte, ¿no? Es un vaso prácticamente, ¿sí? Y nosotros queremos saber cuál es la presión en la parte inferior, en la base, ¿no? Del vaso, ¿correcto? Vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Colocamos aquí solamente la parte de líquido. Tenemos que en la parte superior, o sea, un área A, la altura es H, como ya hemos mencionado, ¿sí? Y el centro de gravedad, vamos a considerar que ahí se encuentra el peso. ¿De quién? Del líquido, ¿correcto? En esta parte central. Entonces, como está abierto, vamos a considerar acá una fuerza. Esta fuerza vamos a considerar, ¿sí? Esa es una fuerza, ¿correcto? Y en la parte inferior también debe existir otra fuerza, ¿no? Presión por A. Entonces, nosotros sabemos pues que presión es fuerza perpendicular sobre área, ¿no es cierto? Por esa razón decimos que la fuerza es presión por área, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ahí tenemos ¿cuántas fuerzas? Tres fuerzas, ¿no es cierto? Esta está dirigida hacia la parte inferior, el peso también, ¿sí? Y esta fuerza hasta la parte superior. Entonces tenemos ahí, y todo eso debe estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir? La sumatoria de todas esas fuerzas debe ser igual a cero, ¿correcto? Debe ser igual a cero. Entonces nosotros hacemos esa relación para aclarar todo. Decimos, pues, ¿quién está arriba? Solamente la parte inferior, ¿correcto? Presión menos el peso y menos la presión por el área. Todo eso debe ser igual a cero. De aquí nosotros vemos pues que la presión por la fuerza debe ser mg más presión inicial por el área. Ahí todo está conforme. Okay, perdón, aquí esto es área, no es fuerza, es área, ¿correcto? Entonces de aquí podemos decir cuál es la presión, vamos a decir pues mg sobre área más presión, ¿no? Porque la entra a dividir. Yo quiero saber esa presión, ¿cuál es la presión del fondo? Esa presión que está aquí en el fondo, ¿correcto? Entonces vamos a ver, presión a una profundidad H, ¿correcto? Eso es lo que queremos saber. Entonces de aquí mismo, para irnos, decimos, todo el cilindro, yo quiero saber su volumen. ¿Cuál sería su volumen? Su volumen será pues, es decir, A tiene una sección transversal área por la altura H, ¿correcto? Es ese volumen, ¿no? De ese cilindrito de agua. Entonces lo trasladamos acá. ¿Sí? Ya sabemos entonces que el volumen es igual al área por esa altura, ¿sí? Por el concepto de densidad, nosotros sabemos, ¿sí? Densidad del agua o líquido debe ser igual la masa por el volumen. Entonces la masa debe ser igual a la densidad por el volumen. Pero ese volumen, ¿a qué debe ser igual? Masa, ese volumen debe ser ρ A por H, ¿correcto? Todo esto de aquí reemplazamos en esta parte de la ecuación. Entonces seguimos. Presión, ahora sí reemplazamos densidad, altura, perdón, área por la gravedad, ¿sí? Más presión inicial, ¿correcto? Aquí podemos ordenar, ponemos presión, ¿sí? P sub 0, ahorita vamos a decir su nombre. De aquí fácilmente pues nosotros observamos que se va esa relación y sale la densidad de líquido, la gravedad, la altura, ¿correcto? ¿Sí? A ver, lo vamos a poner ordenando.
la densidad, la gravedad y la altura. Esta es la relación que nosotros tratamos de mostrar, ¿correcto? Esa es la relación. Entonces ya sabemos de dónde sale, ¿no? Esto de aquí, P sub 0, se conoce como presión atmosférica. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, ¿no? Porque el vaso está abierto. ¿Qué quiere decir esa presión atmosférica? Es que encima o arriba de la superficie del líquido existe una cantidad de aire, ¿no? Nosotros por eso estamos puestos al medio ambiente, entonces también nosotros en la parte superior, si estamos parados en la cabeza, vamos a tener una columna de aire arriba de nosotros que ejerce una presión, ¿correcto? Eso se conoce como presión atmosférica, es sub cero entonces, ¿no? Esa es la presión atmosférica, ¿ok? Presión atmosférica. Entonces, hemos obtenido esta relación, ¿ok? Esa relación que aparece ahí. Presión en la base, quiere decir presión por profundidad, ¿no? En la profundidad H, ¿sí? En la parte inferior, es igual a la presión atmosférica que soporta el vaso, más el producto de la densidad de líquido por la gravedad y a qué profundidad es, ¿no? También se dice presión por profundidad, ¿ok? Y eso es presión absoluta, ¿no? Pero ahí está, presión atmosférica. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular la presión por profundidad, ¿ok? Observaciones. En un recipiente abierto y a nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire se llama presión atmosférica y su valor es este P sub 0 aproximadamente, ¿no? Son 10 a la quinta newton por metro cuadrado. También se conoce a ese nivel del mar, ¿sí? Una atmósfera, ¿correcto? Una atmósfera. ¿Sí? Veamos aquí. Nosotros tenemos este punto que es el nivel del mar, ¿sí? Entonces ahí tenemos una presión, esa es la presión atmosférica, o sea, mayor presión atmosférica existe ahí, ¿correcto? A nivel del mar, ¿sí? Ejemplo, por decir, si nosotros subiéramos la cordillera, como nosotros tenemos, la presión atmosférica, ¿no? En los nevados elevados que tenemos, ¿no? En nuestro territorio, prácticamente en lo que se conoce como la región de la sierra, la presión atmosférica es menor, ¿no? Yendo, por decir, a ciudades, Huancayo, por decir, en relación a Lima, su presión atmosférica es menor que la que nosotros tenemos, ¿ok? ¿Sí? Segundo, observación. La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se define como presión manométrica. Eso es muy importante, ¿correcto? Así, presión absoluta menos la presión atmosférica se conoce como presión manométrica, ¿no? Y tiene este valor, pues. ¿Ok? Ahora, para recordarnos cómo es presión manométrica, el deporte más común en el país es el fútbol, utilizan un balón de fútbol, ¿no? Y en forma reglamentaria internacionalmente tiene que determinar, pues, una determinada presión, ese balón de fútbol. Entonces, lo que se mide ahí es la presión que existe en el interior del balón. Y eso se conoce como presión manométrica. ¿Ok? Otro caso, por decir, los que alguna vez han manipulado los neumáticos de un automóvil, ellos también tienen un determinado dispositivo para medir la presión. Lo que miden es la presión manométrica, quiere decir, la presión que está en el interior del neumático, ¿correcto? Descarta que la presión absoluta, ¿no? La presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Cuyo valor aproximado es este, ¿sí? Medición de la presión. ¿Cómo vamos a medir? Veamos. Hay varios instrumentos que se han manipulado hasta ahora, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener el barómetro.
y el manómetro, ¿ok? Veamos por eso. Aquí tenemos un dispositivo, ¿ok? Tenemos una caja donde vamos a tener un gas a una determinada presión que nosotros deseamos determinar, ¿correcto? ¿Sí? Le acoplamos un tubo en forma de U, ¿correcto? En la boca, ¿sí? Bueno, pues a ese tubo lo que vamos a hacer es llenarlo de un líquido, ¿sí? Aquí es un líquido, ¿correcto? De tal manera que debe haber una frontera entre el gas y el líquido, ¿correcto? Que se mantenga en esta posición. Entonces, en esa frontera yo puedo medir la presión. ¿Cómo mido la presión? Veo, pues, ¿no? Esta relación, ¿correcto? ¿Sí? Esta relación que existe. Y yo puedo medir ¿sí? Qué altura tiene la parte del fluido en relación al gas, ¿no? ¿Ok? Teniendo como eso, como relación. ¿Sí? ¿Qué altura? Y el tubo en este lado está abierto, quiere decir que también está ejerciendo la presión atmosférica, P sub 0, ¿correcto? Entonces, yo en este punto puedo decir presión por profundidad, eso lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Sí, para recordarnos, ¿cuánto es presión por profundidad solamente? ¿Sí? Bueno, presión por profundidad en este punto, ¿sí? Para recordarnos, presión por profundidad es la presión atmosférica, porque el tubo está abierto, más la densidad de líquido por la gravedad y por la altura, ¿correcto? Está abierto el tubito, sí, entonces eso es presión atmosférica, ¿correcto? Aquí está, presión atmosférica más la presión por profundidad, ¿correcto? Es esto. Entonces aquí ya sabemos. Y eso justamente debe ser la presión del gas, ¿no? Idéntico en esa posición, ¿correcto? Y eso se conoce como manómetro de tubo abierto, ¿no? Y tiene este valor, pues, ¿no? Presión absoluta debe ser igual a la presión atmosférica más la presión por profundidad, densidad de líquido, la gravedad y la altura, ¿no? A este nivel, ¿correcto? Otra manera es cuando nosotros tenemos este tubo en otra posición cuando está vacío. Y quiere decir que está cerrado. Y de ahí hemos llegado a colocar que ese ambiente esté vacío. También podemos medir la presión por profundidad, sí. Pero en ese caso, el término que es presión atmosférica ya no está incluido. ¿Por qué? Porque no está sometido a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, eso se llama manómetro de tubo cerrado, ¿correcto? Y ahí solamente la presión es lo que marca, ¿no? Presión por profundidad. Ahora, nosotros deseamos medir la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica, por decir, ¿cuál es la presión atmosférica en algo cerca de Lima? Por decir, Chosica, ¿no? Chosica, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, tenemos este dispositivo, tenemos un depósito, pero que esté abierto, ¿no? Miren, abierto, ¿sí? Luego, colocamos acá un determinado líquido, ¿sí? Y luego venimos, tenemos un tubito, ¿no? Un tubo que se puede llamar capilar, ¿sí? Está, en uno de sus extremos está abierto y el otro está cerrado. Incluso vamos a considerar que esté vacío total. Lo ingresamos. Hay un efecto que se va a conocer como capilaridad y el líquido solo va a lograr subir sobre el tubo, así en esa posición vertical, a una determinada altura, ¿correcto? Ojo, todo esto está abierto, sometido a la presión atmosférica. Entonces, lo que yo voy a medir es esta presión atmosférica. Esta presión atmosférica debe ser igual a la presión por profundidad en el tubito, ¿correcto? Por profundidad. Entonces, lo que yo estoy midiendo ahí es la presión atmosférica, este P sub 0. ¿Y cuánto es?
esa presión atmosférica debe ser igual a la presión por profundidad. ¿Qué quiere decir? La densidad del líquido, la gravedad y la altura. ¿Correcto? ¿Y qué se llama ese dispositivo? Barómetro. ¿Correcto? Sirve para medir la presión atmosférica. ¿Correcto? Así, presión atmosférica. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el líquido que más frecuentemente usamos o se usa? Es el mercurio. ¿Correcto? ¿Sí? El mercurio. ¿Y cuál es la altura aquí que alcanza el mercurio? 760 milímetros, ¿correcto? O 76 centímetros. De ahí que se dice que la presión atmosférica tenga, pues, 760 milímetros de mercurio, ¿no? Así también se conoce como la presión atmosférica, ¿correcto? Dentro de uno de los nombres que le dan la presión. Acordémonos que la presión en el sistema internacional de unidades su unidad es el pascal, ¿correcto? ¿Sí? Y que diga que 760 milímetros de mercurio es otra forma de cuantificar, para el caso, la presión atmosférica. Ahora vamos a formular el principio de Pascal. ¿De qué se trata este principio de Pascal? Veamos. La presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Vamos a hacer un esquema para entenderlo antes, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos, pues, una gran botella así, ¿correcto? Y aquí tenemos algo que se va a conocer como émbolo, ¿sí? Émbolo. El émbolo no es más que un dispositivo que tapa, ¿no?, el agujero que queda acá de la botella, ¿sí? Y que puede desplazarse verticalmente, ¿sí? Sin dejar escapar nada de fluido, ¿correcto? O sea, puede moverse en forma vertical, puede tener ese movimiento, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En ese punto, yo le voy a aplicar presión, ¿correcto? Presión así. O mejor dicho, voy a cambiar la presión, ¿correcto? Le aplico presión, pongamos así. Esa presión se va a transmitir a las paredes, a todas las paredes. Así. Si yo mido en este punto, lo que estoy transmitiendo es la misma cantidad de presión que le he aplicado, ¿correcto? En todas las paredes. ¿Sí? En este punto, por decirlo. También va a ser lo mismo, ¿no? Si me dedicara a medir, la presión se va a transmitir a las paredes, ¿correcto? A todos los puntos de la pared. Pero no solo a las paredes, sino a la parte interna también, ¿sí? Este punto, por decir, si antes tenía una cantidad de presión, ahora se va a ser sometida al aumento de la presión porque yo le he agregado presión aquí. De eso se trata, ¿no? ¿Sí? Si yo coloco algo de presión en este punto, eso se va a transmitir en todos los puntos del fluido, incluido pues a las paredes del recipiente que lo contiene. Veamos una animación más bonita acá, ¿sí? Tenemos entonces aquí el émbolo, miren cómo es, ¿sí? Un dispositivo por la cual yo puedo aplicar una fuerza perpendicular, y sabemos que hay fuerza perpendicular sobre el área, ¿qué cosa es? Presión, o puede ser en ambos sentidos, ¿no? Hacia la parte superior o hacia la parte inferior. Supongamos que sea la parte inferior. Entonces, ahí está el líquido, le aplicamos esa presión, ¿correcto? Esa presión se va a transmitir a todos los puntos, todas las paredes, ¿correcto? La misma presión, ¿correcto? En todos los puntos, ¿sí?, de las paredes. De ahí que puede hacer que el fluido salga con la misma presión que yo lo estoy aplicando, ¿correcto? ¿Sí? Pero eso no solo es, pues, como hemos dicho, a las paredes, sino también a cualquier punto de líquido, ¿no? Supongamos que tengamos un gas, hacemos lo mismo. Le aplicamos al punto A una presión, pero en ese punto A tiene una presión A,
¿correcto? P sub A. Entonces aquí, al aplicarle esta presión, le tenemos que agregar esta cantidad, ¿correcto? Se transmite en todos los puntos, ¿sí? Sea en la parte superior, sea en la parte inferior, ¿correcto? En todos los puntos se transmite la presión. ¿Ok? De eso se dice el principio de Pascal, ¿correcto? Ese es el principio de Pascal, entonces, ¿no? Y una aplicación de eso es la prensa hidráulica. Veamos cómo funciona. Que consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen un líquido y dos émbolos o pistones de áreas diferentes, ¿correcto? Entonces acá tenemos un corte, ¿sí?, de lo que va a ser la prensa hidráulica, ¿correcto? Este es un pistón o émbolo que conocemos. Aquí tenemos otro émbolo, ¿correcto? Grande. Claro, todo este es un perfil, una sección transversal, ¿sí? Es como si fuera un círculo, un pistón en forma de un círculo, y sea esto un tubo grande, ¿cierto? Si es un tubo grande, ese es otro tubo grande, ese es otro tubo pequeño, ¿sí? Y este líquido de color rojo, ¿no?, está pues en un recipiente, ¿no? Incluso se dice que esos tubos están interconectados, los dos, ¿ok? ¿Sí? Creo que en color azul lo vamos a ver mucho mejor. ¿Sí? Entonces ahí el tubo, ahora sí en color azul lo vemos mejor, área 1, este es un tubo de área A1, ¿no? El líquido acá ahora está de color azul, aquí debe aparecer un tubo mucho mayor, ¿sí?, de área 2, ¿sí? Entonces ahí está el líquido, le aplicamos una fuerza 1 sobre área 1, ¿qué cosa es? Presión. En el otro lado va a responder con una fuerza 2 sobre área 2, también presión. ¿Qué va a hacer eso? Yo estoy aplicando, ¿no? Le aplico una fuerza 1, pequeñita, sobre la área 1. ¿Eso qué cosa es? Presión. Esa presión se va a transmitir de acuerdo al principio de Pascal en todas las posiciones, ¿no? Incluido, pues, en este émbolo grandazo, ¿correcto? Y va a ser igual a la presión 2, que está definido, pues, la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Correcto? Eso es, entonces presión 1 debe ser igual a la presión 2 o el cambio de presión, ¿correcto? Y de aquí nosotros sabemos por definición que la presión en 1 es fuerza 1 sobre área 1. Y ese debe ser igual, fuerza 2, igual, dividido entre el área 2, ¿correcto? La igualdad de las presiones, ¿correcto? De aquí, ¿qué hacemos? Pues nosotros claramente observamos que el área 2 es muchísimo mayor que el área 1, ¿no? Entonces podemos calcular cuáles son las fuerzas, la relación de fuerzas. La fuerza 2 debe ser igual, ¿no?, al área 2 dividido entre el área 1 por la fuerza 1. Ahí claramente nosotros vemos qué ha pasado. Como el área 2 es grande, ¿qué ha pasado con la fuerza 2? Se ha multiplicado, ¿correcto? Se ha crecido, ¿no? Y es una aplicación, ¿no? Con una pequeña fuerza yo puedo levantar un automóvil, ¿no? Este sistema de prensa hidráulica. Y esa es la utilidad que tiene, ¿sí? Y ahí vemos claramente, pues, que la fuerza 2 es mucho mayor que la fuerza 1, ¿no? Por eso es que podemos levantar un automóvil con esa pequeña fuerza, ¿sí? Muchas veces eso también se utiliza como balanza. Si ustedes se han dado cuenta en algún momento que han salido de Lima, o sea, el norte, centro o sur, ¿sí?, existen lugares para pesar automóviles, ¿no? Automóviles no solo, pero vehículos, ¿no? Eso especialmente los de carga, ¿correcto? La fuerza entonces se multiplica. ¿Con quién? Con la prensa hidráulica. Ahora formularemos el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que desplaza. Veamos eso. Vamos a explicarlo aquí. Tenemos un vaso que está abierto, ¿sí? Abierto, está con una cantidad de líquido, ¿sí? No hay nada de líquido, el otro es aire, está abierto. Ese es el estado inicial, ¿correcto? Luego tenemos un vaso en el cual hemos depositado, pues, un bloque. Como consecuencia de depositar
en el líquido, en estado inicial, un bloque, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El nivel del líquido ha subido, ¿correcto? Ha subido, ha sido desplazado, ¿no? El fluido, por el ingreso de este bloque, ¿correcto? Ahí tenemos el bloque totalmente sumergido. Y como consecuencia de eso, el bloque va a experimentar una fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje dice que es igual a la magnitud del peso del volumen de fluido desplazado. Correcto, eso es, ¿no? Entonces aquí no solo puede ser pues totalmente sumergido, sino parcialmente sumergido. ¿Correcto? Entonces veamos en los niveles, ¿no? Ahí sería otro empuje diferente al anterior. Ese es el nivel de líquido. Ese es el volumen de líquido desplazado cuando es totalmente sumergido, ¿sí? Y cuando es parcialmente sumergido, el volumen, claro, es diferente, ¿sí? Entonces se desplaza un volumen de fluido, ¿correcto? Ese volumen de fluido desplazado tiene un peso, ¿correcto? Un peso. Y ese peso del fluido desplazado o volumen de fluido desplazado es igual a la fuerza de empuje, ¿correcto? Y está dado así, ¿no? Entonces el empuje, esto de acá nosotros conocemos masa por gravedad, que es peso, ¿sí? Ahora, la masa del fluido, haciendo uso de nuestra definición, ¿correcto? De masa sobre el volumen, ¿no? Despejamos aquí y obtenemos pues que la masa puede representarse la densidad por el volumen, ¿no? Entonces el empuje es igual al peso del fluido desplazado, ¿correcto? De eso se trata el principio de Arquímedes, ¿ok? Observaciones, si el cuerpo está totalmente sumergido, bueno, el volumen del líquido debe ser igual al volumen del cuerpo, ¿correcto? Es otra observación que tenemos que tener en cuenta. Los volúmenes son iguales, ¿correcto? Si el cuerpo está parcialmente sumergido, bueno, tendríamos que contabilizar cuánto es la fracción sumergida, ¿cierto? ¿Qué fracción? ¿Sí? Medida del empuje. ¿Cómo vamos a medir el empuje? ¿Sí? Veamos. Aquí tenemos el vaso, ¿sí? Y un fluido, un líquido ahí, ¿sí? Y está abierto, ¿correcto? Y nosotros pues podemos tomar un dinamómetro. El dinamómetro indica el peso del cuerpo, ¿correcto? Podemos tomar el peso del cuerpo. Cuando nosotros tomamos en el aire, ¿sí?, el peso del cuerpo, decimos que el peso que registra el dinamómetro se llama peso real, ¿correcto? Peso real, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es este bloque sumergirlo en el líquido, ¿correcto? Sumergimos eso en el líquido, ahora lo tenemos acá, ¿sí? Ahora lo que va a registrar acá el dinamómetro ya no es el peso real, se va a conocer como el peso aparente, ¿sí? Y ese peso aparente, pues, es menor que el peso real, ¿ok? El peso aparente va a ser menor que el peso real. ¿Qué más podemos decir de acá? Bueno, pues, ¿no? Miren, ahí está el volumen del líquido desplazado, desalojado, ¿sí? Entonces, la medida del empuje va a ser igual, ¿no? Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de empuje debe estar hacia arriba, ¿correcto? Y aquí debe estar el peso real, ¿correcto? Peso real. Entonces aquí tenemos dos fuerzas hacia arriba y, y, y una hacia abajo, ¿no? Entonces la fuerza de empuje va a ser el peso real menos el peso aparente, ¿ok? Menos el peso aparente, ¿sí? Claro, acá tenemos que ver la tensión, ¿no? Este sería lo que registra el peso aparente, ¿correcto? Lo que lee acá el dinamómetro. ¿Ok?
Tensión superficial. Es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta en la superficie libre de un líquido. Veamos por qué, ¿no? En la superficie libre del líquido hay una fuerza resultante hacia abajo sobre cada molécula. Entonces aquí debemos observar lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Estos puntos va a significar como si fueran, pues, ¿sí? Las moléculas, ¿no? Imagínense el agua, ¿no? Que está compuesta de diferentes moléculas, ¿no? ¿Sí? Normalmente, pues, es la molécula de agua y algunas impurezas, ¿correcto? Y hemos dicho, ¿no? Eh, hay una fuerza que los mantiene unidos las moléculas, ¿cierto? Entre ellas. Son las fuerzas intermoleculares. Entonces vamos a definir las moléculas que están en el interior del vaso y las que están en la superficie. Veamos cómo. ¿Sí? Ahí está. Moléculas en la superficie. Estas son las moléculas que están en la superficie. Si nosotros miramos las que están en el interior, entonces va a haber fuerzas entre sus vecinas, fuerzas entre las moléculas vecinas en el interior. Esas moléculas están completamente en equilibrio, las que están en forma interna, ¿correcto? Están en equilibrio, ¿correcto? ¿Sí? Sumatoria de fuerzas, digamos, pues sea cero. Mientras que en las superficies solamente están ligadas a las más cercanas, ¿correcto? A las más cercanas, por decir esta molécula. Sería estas de aquí, a las otras, ¿sí? Y lo que es, el fenómeno que se observa es que entre las moléculas que están en la superficie logran obtener una fuerza mucho mayor que las que están internas, ¿sí? Entonces acá hay una fuerza que los mantiene mucho, con mayor fuerza, unidas. De tal manera contrarrestan para que la molécula se vaya hacia el fondo, ¿no? Sean atraídas hacia el fondo. ¿Sí? Hay una tensión ahí superficial, sería, ¿correcto? Esas son las fuerzas superficiales o tensión superficial. O sea, son más fuertes, ¿no? Porque son atraídos pues, por las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces se configura ahí una tensión superficial, ¿no? Y eso es tan fuerte, pues, que sostiene, por decir, a los mosquitos que a veces paran en líquidos en reposo, ¿no? Eso es. Medidas de la tensión superficial, veamos cómo vamos a usar para medir la tensión superficial. ¿En qué consiste esto? ¿No? Miren, acá tenemos un dinamómetro, ¿sí? Acá tenemos un anillo, ¿correcto? Un anillo. Aún no está sumergido en el fluido, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es este anillo, bueno, unido pues en forma apropiada hacia el dinamómetro que registra fuerza, ¿correcto? Mide peso o fuerza, ¿correcto? Entonces lo que yo voy a hacer es este anillo es sumergirlo, ¿sí? A la superficie levemente. Al sumergirlo levemente, ¿sí? Sobre el líquido, una vez que lo he sumergido, lo empiezo nuevamente a retirar. Al retirarlo, aquí en el dinamómetro va a registrar una fuerza, ¿no? Ahora lo estoy retirando, ¿sí? Estoy retirando, miren, fuera. Entonces, entre el líquido y el anillo, ¿correcto? Va a haber fuerzas que los mantienen unidos, como que no se quieren desligar, ¿sí? Esa es la tensión superficial, ¿correcto? O sea, las fuerzas de tensión superficial. Entonces aquí en el dinamómetro vamos a registrar la fuerza más esa variación de fuerza. ¿Producto de qué? La tensión superficial, ¿correcto? Ahí está, la fuerza superficial es esa, de todos los fluidos, ¿correcto? Entonces decimos pues, ¿no? El coeficiente de tensión superficial está aquí, es la letra gamma, es igual a la fuerza superficial perpendicular. Ya está de aquí, ¿correcto? Per perpendicular. Solo la magnitud dividido en la longitud de acción. Pero ¿cuál es la longitud de acción? En un anillo, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo siguiente, pues nos pongamos, ¿sí? En el anillo vamos a ver dos longitudes para este caso, ¿sí? La longitud interna y la longitud externa,
¿correcto? Esa va a ser la suma de la longitud interna más la longitud externa, ¿no? De todo el anillo. ¿Cuánto sería la longitud de esto? Solamente lo celeste, su longitud 2pi, r, que sea el anillo, ¿correcto? Su longitud, ¿correcto? Y la externa, bueno, pues una variación de ese r, ¿cierto? Entonces, esa es la longitud de acción para el caso de un anillo, ¿correcto? Entonces, el coeficiente de la tensión superficial es la fuerza superficial dividido entre la longitud de acción. Unidades no tiene un nombre especial, simplemente es Newton por metro, ¿correcto? Fluido ideal en movimiento. Vamos a ver cómo es ese fluido ideal en movimiento aquí. Vamos a suponer, ¿no?, que tenemos una tubería por la cual se va a desplazar el fluido, ¿correcto? Ahí está, entre esas dos líneas blancas vamos a desplazar el fluido. Acá nosotros tenemos una molécula de agua que ya conocemos, ¿no? Esa molécula de agua se va a desplazar siguiendo esta trayectoria, ¿correcto? De azul o celeste que le estoy colocando. Sí, esa va a ser su trayectoria. Otra tendrá pues otra molécula de agua, ¿sí?, tendrá su trayectoria de esta manera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos otra. Entonces, cada una de sus moléculas tiene su trayectoria, ¿correcto? Y tenemos otra, y así cada una de ellas tiene, ¿sí?, su trayectoria, cada una de las moléculas, ¿sí? A eso se va a conocer como fluido ideal, ¿no? Cada molécula, entonces, se va a ir con su propia trayectoria. No van a colisionar, ¿no?, el azul con la verde, ni con el amarillo, nada. Cada uno. A eso se va a decir fluido ideal. ¿Qué más vamos a decir para fluido ideal? Supuestamente, entre moléculas debe haber alguna fuerza que los mantiene unidos. Entonces, eso se va el momento que se desplazan debe haber una cierta fuerza de fricción, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero como nosotros vamos a estudiarlo idealmente, eso es lo que nos compete, vamos a considerar que no existen fuerzas de fricción, ¿no? Es como si viajaran solas, ¿sí? Ni siquiera con la superficie, pero con la superficie de mejor dicho, con las paredes del tubo que los mantiene, ¿no?, en ese lado. No debe existir entonces fuerzas de fricción, ¿correcto? Esos son en los fluidos ideales. ¿Qué más? Yo lo someto, por decir, la tubería a presión, a altas presiones. Nosotros vamos a considerar que el fluido va a ser incomprensible. ¿Qué quiere decir? Que no, su volumen no va a variar, por más que lo sometamos a presión. Estamos estudiando el fluido entonces en forma ideal, ¿ok? Ideal, ¿no? Esa es la etapa, ¿no? Primero se estudian los fluidos ideales, de ahí se le va poniendo condiciones, pero eso ya lo verán pues en cursos más separados, más especializados, ¿correcto? Entonces ya sabemos, ¿no?, que es fluido ideal, tiene su propia trayectoria de desplazamiento en una tubería, por ejemplo. Ahora, claro, la curiosidad va a decir, profesor, ¿qué pasa si una molécula viene así, ¿no? Hay una colisión con las otras moléculas. Ya, ese no es fluido ideal, ¿correcto? Entonces, cada una tiene su trayectoria, ¿correcto? Ahí podemos ver, por ejemplo, una tubería en la animación, una parte estrecha, otra más grande, ¿no? Entonces, ahí las líneas blancas quiere decir que cada una tiene su trayectoria. Características, dice, fluido uniforme. Su densidad es constante. ¿Qué quiere decir también? Su densidad en cualquier punto debe ser la misma. Entonces, fluido incompresible, los elementos de volumen del fluido no cambian, ya lo explicamos, ¿sí? Fluido no viscoso, quiere decir que se desprecia la fricción interna en el fluido. También explicamos que no va a haber fuerzas de fricción entre moléculas, incluido con las paredes del recipiente que lo contiene, ¿no? ¿Okay? Acuérdense que es ideal. ¿Okay? Fluido no turbulento, bueno, ese es el caso que las moléculas pues se salen de su trayectoria, ¿correcto? No van su propia trayectoria, produce un desorden, ¿no? Eso se conoce como fluido turbulento, ¿no? Los elementos de volumen de fluido no tienen velocidad angular, incluso se ve con eso, ¿no?, que no tengan velocidad angular.
Flujo de un fluido o caudal. Bueno, acá nos vamos a recordar pues la cantidad en metros cúbicos, que es volumen, ¿no? En una cantidad de tiempo, ¿no? Ejemplo, por decir, cuando viene el recibo de agua, nosotros vemos cuántos metros cúbicos de agua consumimos en el mes, ¿no? Lo mismo que decir es volumen por unidad de tiempo, ¿no? Eso se conoce con el nombre de caudal, ¿ok? Entonces, caudal es volumen de un fluido entre intervalo de tiempo, ¿sí? Flujo de un fluido o caudal también se conoce, ¿no? Entonces, el caudal simplemente es volumen entre tiempo, ¿no? No tiene un nombre muy particular. El caudal simplemente es metros cúbicos por segundo en el sistema internacional. Entonces, ahí tenemos por decir, ¿no? Podemos hacer la medición del consumo que hacemos en el mes, tomamos el volumen, medimos los volúmenes, y el tiempo sería 30 días, ¿cierto? ¿Qué cosa es eso? Caudal, ¿no? Caudal. Observaciones. Si el fluido se transporta por un tubo, el caudal se puede expresar, pues, de esta manera, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale esta expresión? Hemos dicho que es, hemos dicho que caudal es igual volumen, ¿no es cierto? Volumen sobre tiempo. Pero ese volumen también lo podemos representar, ¿qué cosa? El área por la longitud de la tubería. Dividimos entre tiempo. Este cociente a que es igual a la velocidad, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, área por la velocidad que se desplaza en una tubería, ¿correcto? Bueno, acá está la explicación, la cual podemos ver que tenemos un área, este es el volumen que se desplaza, mire cómo cambia de posición el volumen, ¿sí? Y eso es producto de su velocidad, ¿no es cierto? Su velocidad. ¿Sí? Y ese largo del tubo, pues es velocidad por tiempo. ¿Qué cosa es? La longitud, ¿no? La longitud del tubito. ¿Okay? Ecuación de continuidad. Para un fluido ideal que se transporta por un tubo, la conservación de la masa va a requerir que lo siguiente. El área 1 por la velocidad 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿sí? Vamos a borrar esto. ¿Sí? Tenemos una tubería. ¿Sí? Tenemos dos puntos. El punto 1, ¿sí? Y el punto 2, ¿correcto? Entonces aquí dice que va a ser el área 1 por la velocidad 1 debe ser igual a área 2 por la velocidad 2. Y quiere decir que aquí debe tener un área A1, acá debe tener una área 2, y cada uno con sus velocidades, ¿no? Velocidad 2, y aquí en ese punto velocidad 1, ¿correcto? Y eso debe ser constante en cualquier otro punto, ¿correcto? Debe ser así. Aquí, por eso tiene área X y acá velocidad X, ¿no? También debe ser así, pues. Área X, velocidad X. Todo eso debe ser constante en cualquier punto, ¿no? Eso se conoce como ecuación de continuidad, ¿correcto? Continuidad. Ejemplo, por decir, aquí tenemos, no era necesario, ¿sí? Aquí el tubo es mucho mayor, área 1, y en ese se está desplazando a una velocidad 1, ¿no? ¿Sí? En el otro, tenemos en el más estrecho, área 2, a velocidad 2, y ahí tenemos la longitud, ¿correcto? Entonces, debe ser constante, ¿correcto? Ese producto del área 1 por la velocidad 1, ¿cierto? ¿Y qué observamos aquí? Que la velocidad, donde el área es menor, perdón, es mayor, la velocidad es menor. Y donde el área es menor, la velocidad debe ser mayor rapidez, ¿correcto? Observaciones, la rapidez de un fluido es mayor a través del área transversal menor que a través del área transversal mayor. Es decir, la velocidad en 2
esta parte es mayor que 1, ¿no? Para el caso de nuestra figura, ¿correcto? Luego tenemos la ecuación de Bernoulli. Bueno, acá tenemos dibujado una tubería por la cual va a transportarse un fluido. Miren, tienen dos secciones transversales diferentes, ¿no? Y tenemos nuestro nivel de referencia. ¿Qué quiere decir? La tubería está elevado a una cierta altura, ¿no? De acuerdo, pues, a la posición, ¿no? Entonces vamos a tener un nivel de referencia. Llamamos área 1 al más estrecho y se desplaza con una velocidad 1, ¿no? Y ahí, en ese punto, tiene una presión 1, ¿no? ¿Correcto? Y ese es el punto 1. Analizamos que está a una determinada altura de acuerdo a nuestro nivel de referencia. Luego tenemos otro tubo de área 2, velocidad 2. Ahí tenemos, pues, que tiene una presión P2, ¿no? Sus tres elementos, ¿correcto? Y está a una altura H2, ¿correcto? En el punto 2. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Dice, en un fluido ideal, la densidad que se transporta para un fluido ideal de densidad ρ que se transporta por una tubería, la ley de conservación de la energía en los puntos unidos va a requerir lo siguiente, ¿no? Miren acá, presión 1, correcto, en este punto. Esto de acá, este término, está relacionado a la energía cinética, ¿correcto? Y ahí está su velocidad 1, ¿correcto? Este está relacionado a la energía potencial, ¿correcto? También de este punto 1, ¿no? Debe ser igual a ¿quién? A este punto 2, todos esos términos, ¿no? La presión 2, el término relacionado a la energía cinética y también el término relacionado a la energía potencial, ¿correcto? Y todo eso debe ser constante. Si en el punto 1 y el punto 2 toda esa suma es constante, en otro punto tercero también debe ser lo mismo, ¿no? Solamente tenemos que cambiar, sería P3, un medio ρ por velocidad 3 al cuadrado, más ρ por la gravedad por la altura 3, ¿no? Se debe mantener constante. Esta ecuación de Bernoulli en realidad está relacionado al principio de conservación de la energía, ¿sí? Observaciones. El fluido fluye por la tubería debido a la diferencia de presiones, ¿no? Entre dos puntos, siendo la presión 1 mayor que la presión 2. Si si las alturas H1 y H2 de la ecuación de Bernoulli, se obtiene, pues, ¿no? Solamente dos sumando, ¿cierto? Dos sumando, ¿correcto? En general, para una tubería horizontal, la presión en cualquier punto debe ser igual, pues, constante, ¿no? Con este término, ¿correcto? Esta suma debe ser constante, ¿sí? Entonces, a mayor presión, menor rapidez del fluido, y a menor presión, mayor rapidez del fluido. Luego formulamos el teorema de Torricelli, que es producto de estudiar el principio de Bernoulli. ¿Dónde? En un depósito de estos, ¿correcto? Tenemos acá un depósito grande, ¿correcto? Este está abierto en la parte superior, tenemos un nivel, y de ese nivel de líquido medimos una profundidad H, donde hacemos un agujero, ¿correcto? Hacemos un agujero ahí. Ese agujero, pues va a salir el fluido o el líquido con cierta rapidez. Nosotros podemos medir esa rapidez. ¿Cómo? Esa rapidez debe estar dado esta relación, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la altura, ¿correcto? Solamente tenemos que ver la profundidad, o sea, desde el nivel de líquido hacia la parte inferior. Mire a qué altura está o a qué profundidad está el agujero. Y la velocidad que sale ese fluido podemos medirla de esta manera. ¿De dónde se obtiene? Aplicando el principio de Bernoulli.
Ahora definimos lo que es viscosidad. Bueno, de viscosidad ya hemos visto pues que es la fricción entre las moléculas, ¿no? En un fluido, en un líquido, ¿cierto? ¿Sí? Y de eso se trata, ¿no? El simbolito de la viscosidad es la letra NaO, esta N con un rabito mayor del lado derecho. Entonces, la fuerza tangencial F por unidad de área o esfuerzo por tanto con que una capa de fluido arrastra a las otras capas adyacentes con rapideces relativas diferentes en un volumen de fluido de espesor L, determina su viscosidad. Veamos en forma gráfica, ¿correcto? Miren, este es un esquema. Acá tenemos una placa A, ¿correcto? Aquí en la parte inferior también, solo que no se vea. Y acá están, pues, los niveles del fluido, ¿correcto? Es como si fueran sus trayectorias del fluido, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a hacer yo? Lo siguiente. A esta placa superior le voy a aplicar una fuerza horizontal, ¿correcto? A esa placa le aplicamos una fuerza horizontal. Como consecuencia de la fricción que va a existir entre la placa superior y esta placa de color celeste, la más próxima de fluidos, ¿no? Va a haber pues una fuerza de fricción que impide, ¿no? En este caso lo va a arrastrar, ¿no es cierto?, a la placa inferior, ¿sí? A esas placas de fluido inferiores, lo arrastra. Entonces la primera va a tener una velocidad de este tipo, ¿no? B, miren la magnitud, ¿correcto? A medida, entonces ahora, esta otra placa que está aquí señalando, ¿sí?, que tiene velocidad B, va a arrastrar la subsiguiente, que está en la parte más inferior, ¿sí?, pero cuyo rapidez va a ir disminuyendo, ¿correcto? Y la otra, y así sucesivamente van arrastrando, ¿no? De tal manera que la que está más alejada, la capa superior, su rapidez va a ir disminuyendo, ¿correcto? Va disminuyendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, veamos cómo se define la viscosidad. La viscosidad, now, es el esfuerzo cortante que va a ser dividido entre la rapidez de deformación. ¿Okay? Cómo se va deformando conforme esta es la longitud ¿no?, la longitud o el ancho de esta tubería, podríamos decir, ¿correcto? Entonces, el esfuerzo cortante dividido entre la rapidez de deformación, ¿correcto? Y ese esfuerzo constante está definido, pues, la fuerza que se le aplica por el área, ¿correcto? Fuerza por área, ese es el esfuerzo cortante. Y rapidez de deformación es cómo va variando la velocidad conforme, conforme la longitud que tenga el ancho, en este caso, una tubería, ¿correcto? Así nosotros vemos la rapidez de deformación. Unidades para la viscosidad en el sistema internacional, vemos pues que es presión, esfuerzo cortante sobre, ¿sí? Primero tenemos que es presión por segundo, ahí se conoce como Poiseville, ¿no? El simbolito es simplemente P con I mayúsculo, Poiseville, correcto, en el sistema internacional. Pascal entonces por segundo, ¿ok? Bueno, todo de acá, velocidad entre longitud, la única unidad es que sube aquí la unidad de segundo, ¿no? Y esto de acá, ¿qué cosa es? Pascal por segundo. Bueno, ahora sí tenemos la opción de eh, responder a las dudas que pudiera haber generado la presentación o dudas que ustedes tengan al haber tomado lectura, ¿no? ¿Sí? Dime qué observación es.
ver, vamos a ver a qué se refiere eso. Vamos a ver. Ah, eh, Sentipoi se dice, ¿no? Bueno, no es usado muy frecuentemente. Yo siempre recomiendo que usen el sistema internacional. Es muy difícil que, por lo menos en física, les pongan pues unidades que no se usan, ¿no? Que no estén en el sistema internacional, porque al final es lo que se trata hoy en día en ciencia y tecnología es que todo el mundo use un sistema internacional, nada más. Y yo no creo que a través del centro PRES se busque unidades que sean diferentes de esa, ¿no? Sí, porque actualmente pues hay el sistema inglés, por decir, ¿no? Que lo usa frecuentemente y cuando llega a los países que ya usamos el sistema internacional ese es un problema. Entonces lo que se trata es fomentar el uso del sistema internacional de unidades, ¿no? Ahora, ¿dónde lo pueden encontrar estas unidades? En Centipoise, probablemente en dispositivos que vengan de fabricaciones de ese tipo, ¿no? De ingleses. O sea, unidades que no están en el sistema internacional. ¿Okay? Eso podría ser. ¿Okay? De ahí preguntan qué libros, ¿no? El tema de viscosidad, si bien es amplio, simplemente es entenderlo, ¿no? A este nivel. Porque si ustedes, yo les doy un libro, normalmente doy pues del sistema básico, ¿no? ¿Ok? Podrían consultar un libro pues que se lleva en Física 2, se llama el curso, los que llevan ingeniería, ¿no? Para entenderlo más, con más lectura. Tiene más lectura, ¿no? Pero se van a topar con otras ecuaciones y eso dificulta a veces el aprendizaje para los de centro pre. Entonces, por eso yo les solicito que solamente verifiquen a lo que está en la separata, en este caso también en la presentación, ¿no? Como le digo, si quieren, tomen, busquen Física 2 en cualquier, eh, ¿cómo se llama? Un libro que tenga ahí mecánica de fluidos, por ejemplo. ¿Sí? Pero se van a ir muy lejos de la lectura, ¿no? O simplemente buscan viscosidad, ¿no? ¿Qué libro podría ser? Bueno, yo siempre trabajo con este libro, pero lo van a encontrar ahí, es Maxi, tomo uno, correcto, tomo uno, porque son dos tomos, ¿no? Es bien grande, lo pueden descargar, pongan en Google y lo buscan ahí, ¿no? Maxi, Física para Universitaria, dice, y tomo uno, ¿no? Si quieren leer más, pero le digo, se van a encontrar con otras ecuaciones que va a dificultar, ¿no? Claro, no conozco mucho de secundaria, libros, pero sé que existen, ¿no? ¿Sí? No te podría, no conozco mucho de secundaria. Un libro azul. Si tienen el tema, pueden consultar, ¿no? Cualquier libro que esté. Ahora, ¿cuándo es un buen libro, ¿no? Cuando, por decir, ya lo han reproducido no solo durante los últimos 10 años, ¿no? Tiene bastantes ediciones. Quiere decir que ese libro ha tenido bien acogida, o sea, es bastante entendible, y como ha sido, tiene varias ediciones, que quiere decir que también cada edición, los editores, o sea, los autores han revisado minuciosamente el libro y está dirigido, por decir, para la capa, pues, preuniversitaria,
o secundaria, ¿no? Eso es. De esa manera pueden seleccionar ustedes libros. Vean que es bastante conocido. ¿Ok? Bueno, entre ustedes también pueden compartir los libros, ¿no? Como creo que busquen el mecanismo. Ok, vamos a la parte de los ejercicios y ahí también vamos a aclarar cualquier ley, principio o definición, ¿no? Vamos a ir explicando qué es lo que vamos a aplicar. ¿Ok? Bueno, el primer ejercicio, lo que vemos es la presión por profundidad. ¿Sí? Vamos a ver la aplicación de presión por profundidad. ¿Qué dice? Dice, la presión de un fluido en equilibrio varía linealmente con la profundidad. En este contexto, ¿a qué profundidad de un lago la presión absoluta es igual 3 veces la presión atmosférica? Nos dan la presión atmosférica, la densidad del agua y la gravedad. Entonces nosotros aquí tenemos que ver, pues, ¿no?, lo siguiente. ¿A qué presión, ¿no?, de un fluido? A ver, vamos a dibujar el lago rápidamente. Si tenemos sí, este es el lago. Supongamos que esto sea el lago, ¿correcto? Su nivel es este, ¿correcto? En ese punto, nosotros sabemos que la presión atmosférica es P sub 0. A nosotros nos dicen a qué profundidad del lago, ¿no?, a qué profundidad de ese lago, ¿correcto? Pongamos este H que no sabemos, qué es lo que nos dicen. ¿A qué profundidad? O sea, en este punto, la presión debe ser igual 3 veces la presión atmosférica. ¿Correcto? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? ¿Sí? Recordar cómo es presión por profundidad, pero presión absoluta, ¿ok? Acá voy a poner, ¿no? Esto es presión absoluta, es igual a presión atmosférica más la densidad del líquido, la gravedad y la altura. Eso es lo que nosotros conocemos como presión absoluta por profundidad. Y solamente presión por profundidad, ¿sí? Yo le voy a poner aquí un 1 para distinguirlo, simplemente va a ser así. Densidad de líquido, gravedad y H. ¿Correcto? Esa es presión por profundidad nada más. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a colocar aquí. Tenemos la presión absoluta, si dice que es 3 veces la presión atmosférica. Y esto debe ser igual, pues, a la presión atmosférica más densidad de líquido, la gravedad y la altura. Hasta ahí creo que no va a haber ni un problema. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? A continuación, lo que vamos a hacer, pues, observamos que tiene este valor, ¿no? 3 veces sería, tachamos aquí, solamente queda 2 veces presión, y esto va a ser densidad del líquido, la gravedad y la altura. ¿Correcto? ¿Qué me pide a mí? Encontrar esta altura. Eso es lo que me pide. ¿Qué hago ahí? Despejo, ¿no? H, ¿qué sería? Simplemente densidad del líquido, la gravedad, y aquí 2 veces la presión atmosférica. ¿Correcto? De aquí evaluamos. Tengo la presión atmosférica, ese es dato. La densidad del líquido es agua, conocido. La gravedad también es dato. Por lo tanto, tenemos la altura, ¿correcto? Entonces aquí lo vamos a traducir todo. Ahí está, bien claro. Presión atmosférica en este punto. 3 veces la presión en esa profundidad que nos dice. ¿Sí? Ahí está H. Entonces la ecuación presión-profundidad. Tenemos ahí, ecuación 1. Ahora respondemos por dato que la presión absoluta es 3 veces a la presión atmosférica. ¿Dónde? En este punto.
¿correcto? Donde es 3 veces, ¿correcto? 3 veces la presión atmosférica. Sería la ecuación 2. Reemplazamos 2 en 1. De aquí cancelamos, pues, una presión atmosférica, se va a esto, y tenemos esta relación. Acá simplemente despejar H. Lo que es la presión atmosférica, la densidad del agua por G. Correcto. Todo lo demás es dato. Presión atmosférica, 10 a la quinta pascales. Densidad del agua, 10, o sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, 10. Operar 20 metros. La respuesta es la C. ¿Comentarios, jóvenes, de este ejercicio? ¿No hay comentarios? No veo. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Un tanque está lleno de agua a una altura H mayúscula de 1,36 metros y en su parte inferior se conecta un manómetro en forma de U con mercurio, como se muestra en la figura. Ahí tenemos entonces, ¿no? Un tanque está lleno de agua, tenemos el manómetro está conectado a partir de aquí, ¿correcto? Y ese líquido que tiene el manómetro es mercurio, ¿no? Determine la altura H, de acuerdo a la figura, esta altura H pequeña, esta altura. Dice que determinemos, ¿sí? Cuando los líquidos quedan en reposo, o sea, todo esto está en reposo, ¿correcto? Está en reposo, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que ver? Hacer lo siguiente, miren, ¿ok? Acá nos están dando un nivel de referencia, ¿sí? La línea entrecortada. ¿Qué quiere decir? Yo puedo calcular la presión en estos puntos, ¿cierto? En este punto y también en este punto, ¿no? A ver, en el punto de lado donde está el tanque de agua, ¿no? Sí, aquí, este tanque de agua está abierto, entonces está sometido a una presión atmosférica por la parte superior, ¿correcto? ¿Sí? Y nosotros conocemos la presión por profundidad, ¿no es cierto? A esta altura. Tenemos la altura H, nos dan esa altura, ¿correcto? Nos dan la densidad del agua, ¿correcto? ¿Sí? Entonces podemos calcular la presión en este punto. Esa misma presión, como están interconectados con el tubo en forma de U, o el manómetro, ¿sí? Esta presión en este punto debe ser la misma presión en este punto. Pero en este punto también conocemos la presión. ¿Por quién? Por profundidad. Aquí también este tubo está abierto, el delgado, ¿no? Del manómetro. Entonces la presión en este tubo, donde hay mercurio, debe ser la presión en este mismo punto. En esos dos puntos la presión deben ser iguales, ¿correcto? Entonces ahí está marcado. Uno le llamamos punto X y el otro punto Y. Entonces la presión, bueno, como hemos visto, estamos marcando ya la presión atmosférica. ¿Sí? Ahí también está la presión atmosférica, ¿correcto? Entonces, como el agua y el mercurio están en equilibrio, las presiones en los puntos X y Y son iguales, ¿correcto? Entonces, así. La definición de presión en punto X, pues presión atmosférica más presión por profundidad, ¿no? Ahí está la densidad del mercurio, la gravedad y la altura. Justo esa altura es nuestra incógnita, ¿ok? Esta entonces es nuestra incógnita, ¿correcto? Esto es nuestra incógnita, ¿ok? En el otro lado, la presión atmosférica, porque también está abierto, ¿no? Más la densidad del agua en ese, ¿sí? O la gravedad por la altura H que es conocida. Entonces, aquí prácticamente esto se elimina, y lo único que nos va a quedar, incluso la gravedad se va a eliminar, y vamos a obtener una relación de este tipo, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí?
de esa manera. La altura H debe ser igual a la relación de densidad del agua y la densidad del mercurio multiplicado por la altura, ¿no?, del tanque lleno, ¿correcto? Todo eso son datos, sí, pues las densidades del agua y del mercurio son datos, la altura de ese tanque también. Lo único que queda es reemplazar, ¿correcto? Reemplazamos la densidad del agua, bueno, mercurio. Ahí vean claramente quién es más denso, ¿no? El mercurio, ¿no es cierto? El mercurio en relación al agua. ¿Okay? La respuesta es 10 centímetros, ¿no? Y la respuesta es la letra C. Si tuvieron algún comentario, no veo comentarios. Ok, vamos al siguiente ejercicio entonces. El señor Mosqueira me dice que no hay nada. Ok, vamos entonces. Dice, una prensa hidráulica consta de dos cilindros de radios R1 5 centímetros y R2 50 centímetros, como muestra la figura. Nos preguntan, ¿cuál es el peso del bloque que puede ser equilibrado por la fuerza F1 de 100 newtons, aplicada al cilindro más pequeño? Entonces acá vemos pues el cilindro más pequeño, quiere decir que es este émbolo, ¿no es cierto? Aquí le estamos aplicando, dice, una fuerza 1 de 100 newtons, ¿correcto? Y nos dice cuál es el peso. O sea, este de aquí, el W, nos está preguntando cuánto vale, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Este es una prensa hidráulica. Vamos a aplicar el principio de Pascal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dice el principio de Pascal? Que si a un fluido que está encerrado, como es el caso de aquí, le aplicamos una fuerza sobre esta área pequeña, ¿sí? Si sobre esta área, supuestamente, pues acá tenemos un área, ¿no? Pues el émbolo es circular porque es un cilindrito, ¿correcto? Le aplicamos una fuerza sobre esa, lo que estamos haciendo es aplicando una presión, ¿cierto? Una presión. Fuerza sobre área, que es presión, ¿correcto? Esa presión se va a transmitir en todos los puntos del fluido, incluido las paredes del que lo contiene. Entonces, ¿no?, esa presión lo va a estar transmitiendo así para todos los puntos, ¿correcto? En eso consiste el principio de Pascal, ¿no? Esa presión, presión para aquí, por todos los puntos, ¿correcto? Incluido al cilindro grande, ¿correcto? Entonces, le va a aplicar acá una presión. Esa presión en el punto 2 va a ser a la fuerza 2, o una fuerza 2 sobre un área 2, ¿correcto? Vamos a ponerle acá nombre entonces a las áreas, ¿no? Área 1, aquí es área 2, y ahí está, ¿no? La fuerza 2 sobre área 2, ¿correcto? Entonces, fuerza 2 sobre área 2 es una presión, y esa presión debe ser igual a la presión, la fuerza 1, que el área 1. En resumen, lo que estamos haciendo es simplemente que la fuerza 1, al aplicarle sobre el área 1, eso es una presión, ¿correcto? Esa presión debe ser igual a la misma presión que la fuerza 2 ejerce sobre el área 2, ¿correcto? Es la misma presión. ¿Por qué? Yo en este punto le estoy dando pues fuerza sobre área, ¿qué cosa es? Presión. Esa presión debe ser igual a la presión de la fuerza 2 sobre área 2. Y a mí me están indicando cuál es el peso de este bloque. Ah, pero este bloque que ejerce, pues su peso, ¿no es cierto? En sentido contrario a esta fuerza 2, ¿no es cierto? Haciendo el diagrama de cuerpo libre, sí, ahí está. Entonces, fuerza 2 es igual al peso. ¿Por qué? Porque están en equilibrio, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, por el principio de Pascal, las presiones en este punto
es igual que el otro punto, ¿no? En el punto 1, ¿correcto? Ahí pues la definición, presión 1, fuerza 1 sobre área 1, fuerza 2 sobre área 2, ¿correcto? Llamemos eso ecuación 1. Para que el bloque se mantenga en equilibrio, la fuerza 2 debe ser igual al peso. Ese peso es la masa de ese bloque por su gravedad. ¿Y a mí qué me piden? El peso, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, 2, este 2 lo reemplaza en 1. ¿Listo? Colocamos ahí. Ojo, esto es peso. El área conocemos, ¿sí? Pues nos dan el área, nos dan qué cosa, el radio de los émbolos que tiene, ¿no? Que tienen forma circular, como son cilindros, ¿no? Entonces, pi r1 al cuadrado, bueno, ahí está cada uno de sus áreas. De aquí que despejamos el peso de la relación de radios. ¿Tenemos? Sí, pues. Reemplazamos entonces, ¿no? R2 tiene 50 centímetros, el otro 5, las unidades de fuero. Lo que nos queda es la relación, ¿no? Al cuadrado por 100. ¿100 qué tiene? La fuerza 1, 100 newton. Entonces el peso de ese bloque es 10.000 newtons, ¿no? La respuesta es la letra A. ¿Comentarios, jóvenes, a este ejercicio? No veo, todo claro, dice Adriana. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos entonces. Un iceberg de densidad ρ, 0,9 gramos por centímetro cúbico, flota en el mar con el 10% de su volumen fuera del agua. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos. El peso del iceberg es mayor que el empuje que ejerce el agua de mar. El peso del iceberg es mayor que el empuje que ejerce el agua de mar, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un dibujito para entender. Pongamos que este es el nivel del mar, ¿correcto? Y aquí tenemos pues el, ¿no? El iceberg, ¿sí? El pedazo de hielo, ¿correcto? Ahí tenga esta forma, ¿correcto? ¿Sí? Entonces nos dice, aquí pues vamos a tener qué cosa. El agua de mar va a ejercer un empuje, ¿correcto? Ahí está la fuerza, ¿sí? Y ese empuje va a ser igual, acá vamos a tener el peso del iceberg, ¿no? Un trozo de hielo, es un trozo de hielo gigante, ¿no? Y tiene su peso, ¿correcto? ¿Sí? Aquí nos está hablando, el peso del iceberg es mayor que el empuje que ejerce el agua del mar. ¿Sí? Si fuera mayor, ¿qué pasaría? Se estaría hundiendo, ¿no es cierto? Totalmente. Pero no se está hundiendo, ¿correcto? ¿Sí? No se está hundiendo, ¿no? Ahí tenemos el iceberg, el agua, ahí tenemos pues el peso, y ahí tiene su empuje, ¿correcto? Pero nosotros sabemos en estas condiciones, ¿no? El empuje está en equilibrio, ¿no? En ese caso debe estar, el empuje debe ser a la masa, ¿no? Del que está sumergido por su gravedad, ¿no? En esa condición, pues acá dice que el iceberg debe ser mayor, pero no es así, ¿no? Acá está diciendo que es mayor, ¿no? La palabra mayor, pero no es así. ¿Okay? La segunda proposición dice, el volumen sumergido es 90% de su volumen total. Bueno, eso sí, ¿no? Porque dice que flota en el mar con el 10% de su volumen fuera del agua. ¿Qué quiere decir? 10% está fuera y el otro 90% está dentro. El volumen sumergido
es 90% de su volumen total. Eso es correcto, ¿no es cierto? Como el 10, bueno, ahí está, ¿no? Volumen sumergido, la fracción es 90 sobre 100, volumen es 0,9. ¿No? Eso es correcto. ¿Ok? Es la densidad iceberg es mayor que la del agua de mar. ¿Ya? Si la densidad del iceberg fuera mayor, ¿qué pasaría? El agua de mar se hundiría totalmente, pero hay parte que está flotando, ¿no? ¿Sí? Ahí nomás podemos decir que eso es falso, ¿no? Veamos, que por el principio de Arquímedes, que nos dice, el empuje es igual al peso, correcto, ¿no? Y ahí reemplazamos el empuje, ¿no? La masa, o sea, del líquido desalojado, ¿qué cosa es el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí, para que se entienda bien, ¿qué quiere decir? El empuje dice que es igual al peso del líquido desplazado, ¿correcto? Así. Este es peso, ¿no es cierto? Yo puedo pesar el líquido y diría pues la masa del líquido por su gravedad, ese es el peso, y ese debe ser igual al empuje, ¿correcto? Entonces, esa masa de líquido, ¿de dónde lo voy a obtener? Pues de la definición de ¿cómo se llama? De gravedad, ¿no es cierto? Perdón, de densidad, ¿ok? De densidad, ¿ok? Entonces acá tendríamos, pues vamos a poner todo inicialmente, ¿ok? Densidad de líquido, que sería la masa de líquido sobre el volumen de líquido, ¿correcto? Esa es densidad. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Reemplazar la masa de líquido. Masa de líquido simplemente es ρ por el volumen de líquido. Y eso lo reemplazo aquí. El empuje debe ser entonces densidad de líquido por el volumen de líquido por la gravedad, ¿correcto? Es lo mismo entonces que poner esa cantidad, ¿ok? Listo. Ahora, este volumen dice también que debe ser igual, ese volumen de líquido también debe ser igual al volumen del hielo, en este caso, ¿no? Del iceberg, ¿correcto? Eso debe ser así. Los volúmenes deben ser iguales, ¿correcto? Los volúmenes deben ser iguales. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí es el líquido, o sea, densidad del agua, bueno, ahí está el empuje, ¿ok? ¿Ok? Y de aquí vemos, pues, que tenemos esta relación, ¿no? Y veamos la densidad. El volumen de agua y el volumen del deben ser iguales, ¿correcto? El volumen de agua y el volumen sumergido deben ser iguales, y eso es 0,90, ¿correcto? Esta igualdad es importante, ¿no? Y es el 90% del volumen sumergido, ¿correcto? Reemplazamos entonces el volumen del agua, ahí está la densidad, debe ser esta cantidad, ¿ok? Entonces, de ahí vemos que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, es mayor que la densidad del, eh, mayor la densidad del iceberg, ¿no? Entonces acá dice la densidad del iceberg es mayor, pero acá no dice eso, ¿no? La densidad del agua, como vemos, el resultado es mayor que la del iceberg. Por lo tanto, eso es falso, ¿correcto? Otra forma más clara, si fuera la densidad del iceberg mayor que el agua, se hundiría, ¿no? Pero acá, como le digo, está el 10%. Ahí creo que es suficiente para la respuesta. ¿Ok? ¿Comentarios? Muy bien, Fran. La C por descarte dice. 110, no sé qué significará eso. Ok, creo que da 90. Bien, vamos al siguiente ejercicio entonces.
bloque de metal de masa de 2,7 kilogramos se sumerge totalmente en agua, manteniéndose en equilibrio, como muestra la figura. Correcto. Si la medida del empuje es 10 newtons, determine la densidad del metal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Sí, recordar. Tomamos, este es un dinamómetro, ese dinamómetro lo que va a hacer es, va a registrar el peso real de este bloque, ¿no? Ojo, es el peso, no la masa. El dinamómetro registra el peso, la balanza registra la masa. Entonces se sumerge manteniéndose en equilibrio, ¿no? Si la medida del empuje es 10 newtons, quiere decir que nos están dando el valor del, del empuje, ¿no? Que va a ejercer el fluido contra este bloquecito cuando se sumerge, ¿no? Evita que se hunda, ¿no? Sí, para recordar nomás, ustedes cuando llevan una pelota a un lago, una piscina o a la playa, tratan de sumergirlo al agua, ¿no? Hay una fuerza que les impide, ¿no es cierto?, que se sumerge. Esa es la fuerza de empuje. ¿Okay? ¿Sí? Ok, entonces ese bloque tenemos ahí el agua, ¿sí? Y peso en el aire es el peso real. ¿Cuánto es? mg. Ahora nosotros lo vamos a sumergir. Lo sumergimos. Lo que va a registrar aquí el dinamómetro no es el peso, nuevamente este W, sino es el peso aparente. ¿Correcto? Es el peso aparente. Pues acá ponemos, es el peso aparente. ¿Correcto? ¿Sí? El empuje. ¿Sí? La medida del empuje nos da, es 10 newtons. ¿Correcto? Vamos a hacer acá el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tenemos, esto va a ser, eh, aquí tenemos el peso, llamemos así peso. Aquí tenemos el peso aparente y aquí también tenemos el empuje, ¿correcto? Este diagrama, miren cómo es. Entonces, acá lo voy a desarrollar. Decimos empuje es más el peso que está arriba, menos hacia abajo. Todo eso está en equilibrio, cero, ¿correcto? Y aquí decimos pues que el empuje debe ser igual al peso menos, ¿no? Y sale esta ecuación, ¿correcto? En esa relación. Todo eso en condiciones de equilibrio, ¿correcto? Listo. ¿Nos dan el valor del empuje? Sí. Tenemos el peso real, nos dice que la masa es 2,7 kilogramos, también tenemos la gravedad, por lo tanto tenemos el peso real. Este peso tenemos real, correcto, tenemos eso. Y aquí el peso aparente, el peso aparente, ¿cómo debe ser? ¿No? Por el principio de Arquímedes, el empuje también es de esta manera, correcto. Lo colocamos ahí, el volumen de agua debe ser igual al volumen del metal, ¿cierto? Eso creo que tenemos claro. 2. Entonces ahora sí, ese 2 lo reemplazamos en 1, los volúmenes. Aquí este ejercicio está dado para tomar énfasis, ¿no? Que si yo tengo un metal de un determinado volumen, lo ingreso en líquido, ese volumen va a desalojar el mismo volumen. Por eso los volúmenes son iguales, ¿no? Entonces ahora sí, colocamos desde agua, pongamos acá volumen de metal, ¿correcto? Ahí está. ¿Okay? Listo. Me interesa saber a mí la densidad de quién, del metal, ¿no es cierto? Tenemos el empuje, ahora sí reemplazamos, ¿sí? Pero el volumen de metal lo podemos cambiar de esta manera, ¿correcto? Volumen de metal, la masa dividido entre la densidad del metal. Lo cambiamos, ¿correcto? Ahí está. ¿Sí? Densidad del agua, la masa dividido entre la densidad del metal, ¿correcto? Y ahora sí, ¿conocemos la masa? Sí, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Conocemos el empuje? Sí, pues nos dicen que es 10. ¿No? ¿Qué más? La densidad del metal, esta es nuestra incógnita. La densidad del agua es dato. ¿Sí? Esto también es conocido, entonces. Todo eso es conocido. La gravedad también es conocido. La única incógnita es la densidad del metal. ¿Correcto?
despejamos la densidad del metal, reemplazamos todos los datos y vemos que sale 2.700 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Es mayor que el agua, ¿no? Por eso se sumerge fácilmente. ¿Okay? La respuesta es la letra C. Profe, se usa la tensión. Ojo, no estamos hablando de tensión superficial porque hemos tomado ese tema, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros tenemos aquí, lo que tenemos que ver cuando hallamos el peso aparente, ¿no? Hicimos, a ver, vamos a borrar esto. Vamos a borrar para aclarar. ¿Sí? Aquí tenemos, para obtener esta ecuación de aquí, tenemos, mire, el peso aparente es arriba, ¿correcto? ¿Registrado por quién? Por el dinamómetro. ¿Ok? Aquí está el peso real, incluso podemos ponerle mg. Ese es el peso real. Y la fuerza de empuje siempre es hacia arriba. Entonces, sumamos, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Como está en equilibrio todo este sistema, cuando el bloque está sumergido, decimos, pues el empuje está hacia arriba positivo, colocamos acá el empuje. ¿Quién más es otra fuerza? El peso aparente, pero ¿quién está negativo? En el otro sentido, el peso real. Todo eso, como está en equilibrio, la sumatoria de esas fuerzas debe ser igual a cero. De aquí despejamos el empuje y tenemos esta ecuación que está aquí en el lado, ¿no? Medida del empuje, ¿correcto? Eso es lo que tenemos. Ese es el diagrama de cuerpo libre para esto, entenderlo bien, ¿correcto? Eso es. Ahora, el empuje es, pues, nuevamente, este empuje es equivalente a la masa al peso del líquido sumergido, ¿correcto? Esta masa, por el concepto de densidad, es aquí igual a esto, ¿sí? Otra observación que se tiene que tener en cuenta es que si yo ingreso un volumen, como es este, lo que va a desplazar es el mismo volumen de líquido. Por eso el volumen del agua debe ser igual al volumen del metal, ¿correcto? Y de ahí ya nos centramos en la ecuación número 1, ¿no? Cambiamos acá el volumen del metal por el volumen, o sea, por el volumen del agua, ¿no? Y tenemos esta nueva ecuación. Pero el volumen de metal también podemos obtenerlo de quién? Del concepto de densidad, ¿cierto? Densidad del metal debe ser igual, pues, a la masa del metal dividido entre el volumen del metal, ¿correcto? Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Las masas dividido entre la densidad del metal. Reemplazamos y de ahí, pues, simplemente despejamos la densidad del metal, que es nuestro objetivo, ¿okay? No veo tensión, pues la tensión superficial no existe acá, si te refieres a esa, o la tensión de, no, no sé, de esta cuerda, ¿correcto? Yo puedo poner ahí la tensión en este punto, ¿sí? Esa tensión lo pongo aquí, y lo que va a registrar el, ¿cómo se llama? El dinamómetro, llamémosle PPW, ¿no? Es equivalente, ¿no? Porque como va a estar en equilibrio, ¿ok? No veo otro. Vamos al siguiente ejercicio, número 6, rápidamente, no sé si está ganando el tiempo, ¿ok? Dice, en un recipiente, un cuerpo cilíndrico de densidad ρ y altura de 30 centímetros flota en partes iguales en tres líquidos no miscibles, A, B y C, como muestra la figura, ¿correcto? Ahí está el bloque. Ahora, miren, acá la particularidad es lo siguiente, ¿no? Que este bloque, en partes iguales, está en tanto en A, como parte en B, como en parte C. Es como en forma individual estuvieran tres bloques de la misma especie alineados, juntitos.
¿no? Y cada uno va a contribuir. ¿Con quién? Con su empuje. Tanto C como B como A, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ahí tenemos el empuje en C, que ejerce C, la parte de C. Luego tenemos en B el empuje de B. Y luego tenemos el empuje de A, ¿correcto? ¿Nosotros conocemos el peso de todo el recipiente? Sí, pues, ¿no? Ahí está mg. Entonces, como está en equilibrio, la sumatoria de esas fuerzas, todo está sumergido, debe tener esa relación, ¿no? Primera condición de equilibrio y el principio de Arquímedes, ¿no? Relacionada al empuje. El empuje nosotros sabemos que es la densidad de cada uno de los fluidos por su volumen, ¿no? Y por la gravedad. Bueno, acá ustedes claramente pues ven que la gravedad se va, ¿no? Dejamos ahí la gravedad, ¿correcto? ¿Sí? Y a mí me dicen qué cosa, determine la densidad de quién, del cuerpo sólido, ¿no? ¿Sí? Del que se ha sumergido, ¿correcto? Y aquí está esa incógnita, ¿correcto? Ahí lo ven ustedes. Ahora, los volúmenes de A, B y C, como dicen, en partes iguales, cada uno es un tercio, ¿no es cierto? Cada uno es un tercio. Entonces eso también reemplazamos ahí, los volúmenes. Ahí está un tercio, un tercio, un tercio, por lo tanto el volumen desaparece. Y queda relaciones de densidades. Densidad total debe ser un tercio del todo, ¿correcto? Y haciendo esa operación sale 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Respuesta a la letra D. Comentarios. Vamos con 3 minutos. El siguiente ejercicio trata sobre tensión, ¿correcto? Determine la magnitud de la fuerza de tensión superficial que actúa sobre una placa metálica circular de radio 1 centímetro que flota horizontalmente en un líquido de coeficiente de tensión superficial. Entonces aquí nos hacen recordar pues que efectivamente tenemos acá una pequeña plaquita circular metálica que está flotando en un fluido, ¿no? Como consiguiente, hay fuerzas que lo mantienen ahí en la superficie, ¿correcto? Hay unas fuerzas de tensión superficial, como lo pueden ver en el gráfico, ¿correcto? Y como tiene la forma de una circunferencia, entonces la longitud que mantiene, ¿sí? Que mantiene en flote, ¿no? Dice, como tiene radio R, será 2pi R esa longitud, ¿correcto? Por definición del coeficiente de tensión, esa longitud sería entonces 2pi R, ¿correcto? Así, esa es la longitud de acción. ¿Nos dan la fuerza superficial? Sí. ¿Qué nos piden? El coeficiente de tensión superficial, o sea, esta relación, o sea, cuánto vale este coeficiente GAT, ¿cierto? Eso es lo que nos piden. Simplemente reemplazamos, tenemos todos los valores, ¿correcto? Y vemos pues que es 4 por 10 a la menos 3 newtons, ¿no? ¿Okay? 4 por 10 a la menos 3 newtons. La respuesta es la D. Comentarios sobre este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio, dice. Por una tubería horizontal fluye gasolina a través de las secciones A y B con rapideces de 5 metros por segundo y 25 metros por segundo respectivamente. Entonces ahí tenemos A y B. Como muestra la figura, si la presión en la sección A es 440 kilopascales, calcule la presión en la sección B. Nos dan la densidad de la gasolina, ¿correcto? Y bueno, aquí vamos a tomar un nivel de referencia, ¿sí? Va a ser pues la parte simétrica de la tubería, o sea, la parte central, ¿sí? Y ahí vamos a considerar el principio de Bernoulli, ¿no? En los puntos 1 y 2, ¿correcto? Como nos dan las respectivas velocidades 1 y 2, ¿no? Y nos dan la presión en el punto A, es 440 kilopascales, nos dice calcule la presión en B.
¿correcto? Entonces nos está diciendo la presión 2, cuánto vale, o presión en A, ¿no? De la ecuación de Bernoulli, tanto en el punto 1 como en el punto 2, recordamos, presión 1, miren, por más un medio, la densidad de la gasolina en este caso, ¿no? Volumen, perdón, la velocidad en 1, más la altura. Bueno, como no hay altura, la referencia es 0, todo esto se hace 0, ¿cierto? En este término también es 0, ¿no? Pues el nivel de referencia que hemos tomado no considera altura, ¿cierto? Esa es la ecuación de Bernoulli. Luego la presión en 2, justo es nuestra incógnita, ¿correcto? Es eso, ¿no? La densidad de la gasolina, la velocidad en 2 es ato, y bueno, entonces ahí está, 1, 2, listo. ¿Tenemos la presión en 1? Sí, correcto, este es dato. La densidad, correcto. La velocidad en 1 también. La presión en 2, ese es el incógnito, ¿cierto? La velocidad en 2 también es dato. La densidad, bueno, es la misma. Reemplazamos sus valores respectivos, pero considerando, pues, en el sistema internacional de unidades, ¿no? Y sale 200 kilopascales, ¿no? La presión en 2 es 200 kilopascales, la respuesta es la letra B. ¿Comentarios, jóvenes? Ningún comentario. Listo, jóvenes, eso sería todo. Entonces, lo único que me queda es, aquí tengo las... Ok, nos vemos, jóvenes. Eso es todo.